¿Qué tal, gente? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a hablar de unos cuantos temas esta mañana de sábado. En varias ocasiones hemos conversado y hemos planteado el rol del Estado y su vital y efectiva asistencia para tratar de atenuar los efectos de la crisis económica desatada con virulencia a partir de abril de 2018, pero que fue amplificada además por la pandemia de coronavirus o de COVID-19, que todavía está en curso. Hoy, de manera concreta, vamos a hacer referencia a 4 líneas de subsidios para instituciones deportivas. Para ejemplificar esto, siempre nos gusta a nosotros emitir un concepto y fundamentarlo, y cuando están disponibles, refrendarlas con números. Estas 4 líneas de subsidio que tienen origen o en la Nación o en la provincia de Buenos Aires son las siguientes: ayuda económica en emergencia, una línea de subsidios del presupuesto del Senado de la provincia de Buenos Aires que ha habilitado el senador Francisco Durañona, un fondo para la reactivación turística y cultural que en un principio fue de 300 millones de pesos, y en estos días la provincia ha pedido reactualizar el catálogo para que se inscriban allí gastronómicos, prestadores de servicios turísticos, instituciones, prestadores de cultura. Y el programa tal vez más cuantioso en cuanto a cantidad de dinero es el que se llama Clubes en Obras. La mayoría de las instituciones deportivas, la mayoría de nuestro pueblo, han recibido por estas 4 líneas de subsidio un aporte global de 3.700.000 pesos. Hay clubes que han recibido de 3 hasta de 4 de estas líneas de subsidios para poder seguir sosteniendo su actividad y desarrollando su estructura edilicia. Queremos arrancar con esto. Se ha hablado a lo largo de la semana porque nos parece un ejemplo claro de esto que nosotros determinamos el esencial papel que debe cumplir el Estado en cualquiera de sus niveles para fomentar un crecimiento de la comunidad con un desarrollo más igualitario, y más aún en tiempos de aguda crisis como la que estamos viviendo, de la cual detalles podríamos dar en cualquier ocasión. Estamos viendo, al mismo tiempo que esto acontece, que hay 2 campañas en marcha para juntar firmas que respalden la presentación de una petición o de un petitorio del Consejo Deliberante. Una de ellas es una campaña para la creación de la Mesa Intersectorial para el abordaje, la prevención y la lucha contra la violencia de género y familiar. Es un grupo de mujeres bastante visibles que representan a diversas agrupaciones que están presentando este petitorio y por lo tanto están buscando firmas que lo respalden para que tenga más fuerza su petición. Y también hay otro pedido, hay otra campaña para juntar firmas que es promovido por el Centro de Estudiantes del Colegio Secundario Manuel Belgrano, que se llama El Estallido, y por otra organización que se llama Jóvenes por el Pueblo. La idea que ellos están impulsando se llama Juventud Participativa, y las firmas que buscan es para respaldar que llegue al Consejo Deliberante una petición con un reglamento, además, con una manera de constitución, elección de autoridades y pautas para el funcionamiento, para que a todas las instituciones educativas del distrito puedan acceder a tener un centro de estudiantes que, entre otras cosas, fomente la participación política y comunitaria de la juventud, esencialmente en la defensa del sistema democrático y de los derechos humanos, entre otras cosas. Estas 2 campañas
a mí me permiten hacer una reflexión que sería la segunda, si hablamos del ejemplo que damos como del papel del Estado en la asistencia efectiva en esta crisis y en el fomento del desarrollo, y hablamos de las 4 líneas de subsidio. Esta es la segunda reflexión, ¿no? Que en San Antonio de Areco la sociedad ha dado un giro hacia la derecha, o sea, nuestra sociedad se ha derechizado. Por dar una pauta que afirma esto, es el resultado que quedó plasmado en las 2 últimas elecciones, tanto en 2017 como en 2019, y eso le permitió llegar al poder en San Antonio de Areco a Juntos por el Cambio, al macrismo, que es la derecha del arco ideológico. Pero si bien esto es cierto, el giro hacia la derecha de la sociedad, a la vez la agenda de los medios de comunicación cada vez contiene y representa más temas de carácter progresistas. Era normal en algunas emisoras, en algunos programas, en algunos medios, que esto ocurriera siempre, porque tal vez es su norma de pensamiento, pero que en una sociedad que se vuelca hacia la derecha, los medios de difusión cada vez tienen más presentes en su agenda temas de carácter progresistas, que van en sentido contrario de esa derechización. Inclusive estoy hablando de medios colegas a los que no critico, sino a los que les tengo un gran respeto y que tienen un gran poder de captación de audiencia, que no era habitual que tuvieran estos temas tan presentes, de índole progresistas. Y los tienen, y vaya si los tienen. Y yo le hago una enumeración de algunos de esos temas de índole progresista en una sociedad que se ha derechizado, como son las cocinas solidarias y populares, que todavía existen aunque no estén tan en el centro de la escena, la comunidad de la Escuela de Arte Gustavo Chertudis con su agrupación Unidos por la Chertudis, el colectivo de trabajadores de la cultura, la agrupación de gastronómicos que se llamó Cocina Fuga, muy enlazada con las cocinas solidarias y populares y con el momento más duro de la cuarentena, un espacio para la construcción de ideas políticas que se llama EPIP, que recién está surgiendo, pero creo yo que va a tomar notoriedad, que está integrado por profesionales de la salud mental que tienen una profunda mirada sobre la salud pública. Y a esto le podríamos agregar otras, pero para que la lista no sea tan larga, si quieren ahí podemos agrupar las 2 movilizaciones más el petitorio de los trabajadores de salud del municipio, algo que no registra casi antecedentes históricos, y aunque solo se haya limitado a un reclamo salarial que posiblemente ya esté encaminado, posiblemente. La pregunta que sale de esta reflexión es la siguiente: ¿por qué pasa esto a un año del triunfo local del macrismo? Tal vez cuando lleguemos a los renglones finales del comentario de esta mañana podamos esbozar alguna respuesta. El 27 de octubre, fue martes, esta semana, hubo una convocatoria y una conmemoración a nivel nacional por el 10º aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, evocación que claramente también tuvo su versión arequera. En nuestra ciudad se realizó por la tarde una jornada en la plaza que lleva el nombre justamente del expresidente Néstor Kirchner, en las inmediaciones del Club Unidos y también frente a 2 barrios muy populosos, el Presidente Perón o 102 Viviendas y el barrio Saigós. Eso concluyó con la confección de un mural con flores, muy lindo desde la estética, y tuvo después una reunión vía redes sociales, por Zoom, que es la forma que hemos encontrado de vincularlos y de reunirlos los ciudadanos en general, no solo aquellos que están
en la dirigencia o en la militancia política en estos tiempos de restricciones a la circulación de la gente, al aislamiento, de mucho aislamiento preventivo, social y obligatorio. Bueno, se ha encontrado esto de la virtualidad, de las redes sociales. En ese Zoom que fue en la tardecita noche y que se extendió a lo largo de 2 horas y que continuamente tuvo una participación de más de 50 dirigentes y militantes permanentemente, y unos cuantos se sumaron a mirarlo por Facebook, tuvo un denominador común en todos los que expusieron allí, en todos los que disertaron o hasta opinaron: la unidad del movimiento peronista. Ese fue el lema central dominante en esa reunión, que se hizo para homenajear y recordar a la figura de Néstor Kirchner, y se utilizó a la figura de Néstor casi como emblema y como motor para la unidad de un movimiento que podríamos llamar del peronismo, que, como dice José Pablo Feynman, actualizando una propia construcción conceptual de él, que es un significante al que le caben muchas cosas. El denominador común, bueno, fue la unidad. Y allí estuvieron presentes, vía las redes sociales, Paco Durañona, Fabio Sorchili, Aldo Menconi, Nicolás Marinkovic, Mariano Pinedo, Luis Lupini, Ramiro Ramallo de la Cámpora. Abro un paréntesis: la Cámpora está haciendo un muy interesante trabajo barrial y territorial en el pueblo. Hubo concejales. La lista no se agota en estos nombres, y el orden en los que fui dando no implican ninguna escala de mérito, simplemente como fui recordando algunos de los que estuvieron presentes, y que sí son posiblemente muchos de los más representativos de la dirigencia, de la militancia y de los simpatizantes peronistas, y de los sectores que, sin ser directamente peronistas, sí se sienten representados por ese aspecto ideológico. También en la semana hubo muchas repercusiones por la confirmación de Andrés Santedomenico como líder de ese espacio, de la ruptura del partido GEN, en el cual Andrés militó durante muchos años y fue figura central a nivel provincial, al punto que fue hasta legislador bonaerense, y la creación de un nuevo partido o espacio político que se llama Progresistas en Red. Y confirmó esto que ya en el mundillo político de nuestro pueblo ya se conocía a media voz. Había habido algunas declaraciones, pero más tibias, pero Andrés sale a confirmarlas de manera decidida, y también confirmó una decisión política fuerte, que es la de que ese Progresistas en Red se incorpore al frente de todos, que los máximos dirigentes a nivel provincial de este espacio ya hasta se han reunido con Alberto Fernández, y que esto está confirmado, que una ruptura del GEN, Progresistas en Red, un partido político que aquí tuvo su participación electoral y que tiene sus adherentes, tanto como dirigentes como votantes, y una decisión muy fuerte de tono político de integrar el frente de todos. Venimos hablando ya en programas anteriores de una serie de gestos públicos acompañadas de movilizaciones presenciales y virtuales, completadas por opiniones en los diversos medios de difusión, inclusive en las redes sociales, que tienden a buscar la unidad del movimiento peronista. La evocación de Néstor Kirchner fue un eslabón más en esa cadena. Las preguntas que nos surgen a veces, para encontrar las respuestas correctas hay que saber plantear las preguntas adecuadas. Tal vez en este caso no cumplamos ninguna de los dos postulados, pero ¿en qué términos se dará la unidad del peronismo? Y la otra pregunta, ¿de qué manera se acordará
la integración del Frente de Todos con este Progresistas en Red, con el espacio que lidera, aunque él se autoexcluyó de ocupar candidaturas en el futuro, que lidera Andrés Santedomenico. Son dos preguntas que seguramente el tiempo traerá las respuestas. En medio de todo esto que estamos describiendo, que no es más que un recorte de la realidad, hasta bastante arbitrario, que hace quien está propalando estas palabras. Pero en medio de esto, cuando se cumplió un año del triunfo electoral de Juntos por el Cambio, del macrismo en San Antonio de Areco, el intendente Rato tuvo una larga aparición pública. Es frecuente y está bien que la máxima autoridad política del pueblo tenga una participación pública muy activa en los medios, en las redes, que dé a conocer lo que hace, lo que piensa, lo que tiene establecido hacer más adelante, y que dé a conocer con exactitud y en profundidad su visión de las cosas. El mismo 27, que se cumplió un año del triunfo de Juntos por el Cambio, Francisco Rato prefirió profundizar la grieta. En una charla que mantuvo con amigos, colegas, el intendente revitalizó su enfrentamiento con la Escuela de Arte Gustavo Chertudi. A mediados de este mes va a haber una audiencia citada por el juez del Tribunal de Familia número 1 del Departamento Judicial Mercedes, que dejó firme su resolución de aceptar el amparo. Tal vez los términos jurídicos no son exactos. Si hay algún abogado escuchando, puede tener alguna objeción técnica, pero en la práctica es esto. El juez dejó en firme el pedido de amparo que había sido su resolución inicial, de que una vez que se termine la pandemia, el edificio de la Fundación La Placete tiene que volver a manos de la comunidad de la Escuela de Arte. El 19 de noviembre entiendo yo que va a haber una audiencia. A pesar de esto, el intendente reactivó, revitalizó su enfrentamiento con la comunidad de la Escuela de Arte, y a la par también hizo más profundas críticas al colectivo cultural, al colectivo de artistas y de trabajadores de la cultura. Pero hubo una idea que quedó patente y que atravesó de punta a punta, de principio al final, todos los dichos del intendente Francisco Rato, que dejó en claro ahí que su objetivo político central es desperonizar la sociedad de San Antonio de Areco. Es de hacer un esfuerzo hasta el límite de lo humano y de lo político para borrar cualquier vestigio de la gestión de Durañona, y que esto le permita restablecer la vieja jerarquía de la estructura social de San Antonio de Areco, que se desordenó bastante, según su visión de la de Rato, ¿no?, de la de superioridad de clase, durante los 8 años de gobierno de Paco. También, con un tono muy crispado, el intendente detonó, como dicen los más jovencitos, la posibilidad de establecer cualquier canal de diálogo con aquel que piensa distinto. Y como dos reflexiones que están relacionadas a esto y que por ahí son como un esbozo de respuesta a lo que decíamos más al principio, ¿no?, de por qué en una sociedad que ha dado un giro hacia la derecha, que se ha derechizado, como la nuestra, en los últimos 2-3 años, por qué la agenda de los medios de comunicación cada vez contienen y reflejan más temas de carácter progresistas, ¿sí? El de Francisco Rato es un gobierno de clases medias, altas y altas, que está generando desde una posición oficial, digamos, de detentar el poder del Estado. ¿Qué significa
La palabra poder es tener en sus manos la última palabra a la hora de tomar una decisión. Entonces el intendente Rato es un gobierno de clase media alta y alta, que está generando desde una posición oficial de poder una democracia de baja intensidad. Y esto lo digo porque su postura cerradamente antiperonista y que a su vez es antipopular está dejando afuera de su proyecto político y de su modelo de gestión, está dejando afuera a una franja demasiado grande de la población de San Antonio de Areco. Y vean una diferencia que a un año de las elecciones de 2019, que determinó un cambio de rumbo tajante en la gestión y administración del municipio, y que ya lleva un poquito más de 10 meses de gestión concreta, yo noto esta diferencia que es conceptual. Paco, cuando gobernó, tensionaba, hacía visibles, politizaba, y digo politizaba en su intento de darle una respuesta política a las desigualdades que existen en nuestra sociedad. En cambio, Francisco Rato lo que hace es naturalizar, dar como sentadas, como definitivas, las desigualdades. Mientras Paco las tensionaba, las politizaba, las hacía visibles, Francisco Rato las naturaliza. Dice que hay una determinada jerarquía social con desigualdades que son innatas y naturales, que hay que restablecer. Y aceptar la desigualdad social, como la propone el gobierno de Francisco Rato, es ponerle fin a una puja por el movimiento social ascendente que inevitablemente genera conflictos. Entonces lo que sería para Rato una suerte de tranquilidad, de paz social, es aceptar mansamente como irremediables, como naturales, las desigualdades sociales. Esa es una gran diferencia entre el gobierno que se fue y el gobierno que está marchando. Yo diría que es una de las fundamentales y una de las que explicaciones a por qué la sociedad se derechizó, pero sin embargo cada vez aparecen más temas de orientación progresista. Y por lo que uno ve, el gobierno de Francisco Rato, de Juntos por el Cambio, el macrismo en su versión local, no solo naturaliza la desigualdad, sino que además las profundiza día a día.